¿Alguna vez has sentido esa sensación de impotencia absoluta? No me refiero a perder el autobús o a que se te queme la cena. Hablo de esa rabia fría, la que se te instala en el estómago cuando ves algo que está mal, profundamente mal, y te das cuenta de que el sistema, ese gran mecanismo diseñado para protegernos, simplemente falla. Bienvenido al Laberinto de Crimen, somos Lucián Lobo y Vera Salvat. Hola, espectadores. Sé perfectamente a qué te refieres, Lucián. Es esa sensación de que la realidad se ha roto por algún sitio, y me temo que hoy no venimos a arreglarla. Hoy traigo una historia que no solo te va a amargar la sangre, como dirían algunos, sino que te va a hacer cuestionar si la justicia es realmente ciega o si a veces simplemente decide mirar hacia otro lado. Me estás asustando y acabamos de empezar. Normalmente me dices que me prepare un café, pero hoy siento que necesito algo más fuerte. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de Almonte, Huelva. Año 2013. Un pueblo que respira devoción, caballos, marismas y la Virgen del Rocío. Un lugar donde, según el dicho popular, solo vive buena gente. Pero te adelanto que esa frase va a envejecer muy mal en los próximos 15 minutos. Hoy vamos a diseccionar el doble crimen de Almonte. Y te aviso, si crees en el karma instantáneo o en los finales felices de Hollywood, este episodio te va a doler. Almonte, me suena muchísimo. Es un caso mediático, ¿verdad? De esos que se quedan grabados en la memoria colectiva de España. Pero refréscame la memoria porque recuerdo titulares, pero no los detalles escabrosos. Es imposible olvidarlo. Pero para entender el horror, primero hay que entender el contexto. Imagina un sábado, 27 de abril. El pueblo está en ebullición. Son las sabatinas, la antesala de la romería. La Virgen está en el pueblo, lo que ocurre cada 7 años. Hay fiesta, alcohol, ruido, alegría. Es el camuflaje perfecto para una atrocidad. Claro, el ruido tapa los gritos, es un clásico macabro. Exacto. En medio de ese jolgorio tenemos a nuestros protagonistas. Miguel Ángel Domínguez, un padre adorado por todos, y su hija María, de tan solo 8 años. Una niña risueña, con toda la vida por delante. Y aquí entra el primer matiz doloroso. Miguel y la madre de la niña, Marianela, se estaban separando. Una separación. Hasta ir ahí, por desgracia, es una historia común. Había conflictos, custodia, dinero. No como te imaginas. Miguel no era un hombre conflictivo. De hecho, era un padrazo. La separación viene porque Marianela había iniciado una relación con un compañero de trabajo, Fran Medina. Y ojo al dato, Miguel, Marianela, Fran y la pareja de Fran, todos trabajaban en el mismo supermercado. Espera, eso es un polvorín, un sálvame de la vida real, pero en un entorno laboral cerrado. ¿Eran amigos? Eran compañeros y amigos, de esas amistades que surgen entre pasillos y reposición de stock. Miguel, aunque dolido, aceptó la situación. Le dijo a Marianela, si eres feliz con él, adelante. Pero había un punto de fricción. Miguel se negaba a firmar el divorcio de inmediato, porque eso implicaba perder la casa y alejarse de su hija. Él decía, ¿por qué voy a perderlo todo yo por una decisión tuya? Lógico, es instinto de supervivencia, pero entonces el ambiente estaba tenso, pero no violento. ¿Qué pasó ese sábado? Ese sábado Miguel trabajaba por la mañana. Por la tarde se quedó con la niña. Habían quedado en ver el partido de fútbol, un derbi Madrid Atlético. Y luego irían a cenar pizza. La niña estaba ilusionada, imagínate, noche de fiesta, luces, pizza con papá. Estaban en casa viendo el fútbol. Un amigo de Miguel, Castañeda, estuvo con ellos hasta que el partido casi terminaba. Se fue unos 15 minutos antes del final para no pillar tráfico. Y ahí se quedan solos. Ahí se quedan solos. Miguel le dice a la niña que espere un poco, que se va a duchar rápido y salen a por la pizza. María se queda en el salón viendo la tele. Miguel entra en la ducha. Y entonces, la puerta de la calle se abre. ¿Entraron forzando la cerradura? No. Entraron con llave o alguien les abrió, aunque todo apunta a que tenían acceso. El asesino entra, no va a robar, no va a buscar joyas, va directo al baño, como una escena de psicosis, pero real y mucho más sucia. Apuñala a Miguel por la espalda mientras se ducha. Dios mío, la vulnerabilidad total. Miguel intenta defenderse, sale de la ducha, resbala, lucha por su vida desnudo y mojado contra alguien armado y furioso. Los gritos debieron ser terribles. Y aquí viene lo que te rompe el alma. La niña, María, escucha los gritos. No me digas que fue a ayudarle. Fue una niña de 8 años viendo a su padre siendo masacrado. El asesino no tuvo piedad. No la apartó, no la encerró. Fue a por ella. La niña corrió a la cocina, cogió un cuchillo de mesa para defenderse y se escondió bajo su cama. Se me pone la piel de gallina. Es una imagen insoportable. Una niña bajo la cama tapándose la boca para no llorar. El asesino la buscó. Fue habitación por habitación hasta que la encontró. Y lo que hizo... le dio más de 100 cortes. 100. No fue un asesinato rápido, fue ensañamiento puro. De hecho, la autopsia reveló algo que te hiela la sangre. Algunos cortes fueron post-mortem, pero la niña tardó casi 2 horas en morir. 2 horas. Eso significa que el asesino estuvo allí todo ese tiempo. No fue entrar, matar y huir, se quedó. Se quedó, limpió la escena. O al menos lo intentó.
Tapó a la niña con una manta, arrastró el cuerpo del padre al dormitorio, lavó el cuchillo, se lavó él, actuó con una frialdad mecánica y luego desapareció en la noche de fiesta de Almonte. ¿Y nadie oyó nada? ¿Los vecinos? Has dicho que era un piso, paredes finas. Aquí entra el factor social del que te hablaba. Los vecinos eran una familia ecuatoriana. Al principio dijeron que no oyeron nada. ¿Por qué? Miedo. Miedo a ser señalados en un pueblo donde todos son buenos y los culpables siempre vienen de fuera. Pero cuando llegó la UCO, la unidad de élite de la Guardia Civil, y les presionaron, la verdad salió. ¿Qué dijeron? Que oyeron todo. La hija de los vecinos estaba enviando mensajes de WhatsApp a su novio en tiempo real. La niña está gritando: no, por favor, hay golpes. ¡Qué miedo! Esos mensajes tienen hora exacta. Sitúan el crimen en una franja de 10 minutos. Y eso, amigo mío, fue la clave para desmontar coartadas. Vale, vamos a los sospechosos, porque con ese nivel de violencia, de odio personal, esto no es un robo que sale mal, esto es pasional. Exacto. La policía descartó el robo enseguida. No faltaba nada de valor, descartaron ajustes de cuentas porque Miguel era un santo. Todas las miradas se giraron hacia el entorno cercano. Investigaron al amigo, Castañeda, limpio. Investigaron a Marianela, limpia, estaba trabajando y las cámaras la grabaron. Investigaron al hermano, limpio. Y entonces los focos apuntaron a Fran Medina. El novio, el compañero de trabajo. El mismo. Al principio parecía tener coartada. Salió del trabajo a la misma hora que Marianela, sobre las 10 de la noche, pero las cámaras del supermercado contaban otra historia. A Fran se le ve trabajando hasta las 9. Luego desaparece de los planos, no se le ve salir. ¿Tenía una hora perdida? Tenía la hora exacta del crimen perdida. Él alegó que estaba en el vestuario o en una zona sin cámaras, pero su coartada empezó a hacer aguas. Y luego llegaron las pruebas científicas. ¿Recuerdas que te dije que el asesino se lavó? Sí, usó el baño. Pues se secó con unas toallas limpias. Y en esas toallas la Guardia Civil encontró una mezcla de ADN. El de Miguel, el de Marianela, lógico, vivía allí hasta hacía poco, y el de Fran Medina. ¡Bum! Ahí lo tienes. ADN en la escena del crimen de alguien que supuestamente no pisaba esa casa desde hacía años. ¿Cómo explicó eso? Su defensa fue creativa, por decirlo suavemente. Alegaron transferencia indirecta. Dijeron que como Fran se acostaba con Marianela y Marianela lavaba la ropa de Miguel, el ADN de Fran viajó a través de Marianela, a la lavadora. Sobrevivió al lavado y se quedó en la toalla limpia esperando a ser descubierto. Eso suena a ciencia ficción. ¿Es posible científicamente? Es extremadamente improbable, pero no imposible al 0%. Sin embargo, había otra toalla donde solo había ADN de Fran. Eso ya es mucho más difícil de explicar por transferencia indirecta. Y no solo eso, hablemos de las huellas de pisadas. Cierto, el asesino caminó por la sangre. Dejó huellas de unas zapatillas Nike. Talla 44. Fran calza un 42. Ah, vale, eso le es culpa. ¿O no? Los peritos analizaron las huellas y vieron algo curioso. La forma en que estaba pisado el talón y la punta sugería que quien llevaba esas zapatillas las sentía grandes, como si te pones los zapatos de tu hermano mayor. Y casualmente, en un registro anterior, a Fran se le habían visto unas Nike, que luego desaparecieron. O sea, que usó zapatos más grandes para despistar o simplemente para no manchar los suyos. Es premeditación pura. Súmale a eso que unos testigos, unos caballistas, dijeron haber visto su coche cerca de la casa a la hora del crimen, cuando él decía estar trabajando. Súmale que los guantes usados eran idénticos a los del supermercado. Súmale el odio que le tenía a Miguel por el tema del divorcio y los celos patológicos que tenía hacia Marianela. Todo encajaba. La UCO lo tenía clarísimo, fue él. Entonces, ¿dónde está el problema? Tenemos ADN, tenemos falta de coartada, tenemos móvil, tenemos testigos. Esto es jaque mate. El problema, mi querido A, se llama jurado popular. Ay, no me digas que dejaron un doble asesinato tan complejo en manos de ciudadanos sin formación legal. Exactamente. Y no de ciudadanos cualquiera, sino de ciudadanos de la provincia, influenciados por el entorno, por las redes sociales, por esa campaña brutal que hubo en el pueblo de Justicia para Fran. Fran es inocente. Pero ¿cómo puede la gente defender a alguien con tantas pruebas en contra? Porque la narrativa del pobre chico de pueblo acusado injustamente por la Guardia Civil mala vende mucho. Se creó un clima de presión brutal. En el juicio, la defensa fue muy hábil sembrando la duda razonable con lo del ADN viajero y la talla de zapatos. Y el jurado compró la duda. ¿Lo declararon no culpable? No culpable. Hubo aplausos en la sala. La gente lloraba de alegría abrazando al acusado. Mientras tanto, la familia de Miguel y de la pequeña María miraba la escena como si estuvieran en una pesadilla. El asesino de su nieta salía por la puerta grande. Pero se puede recurrir, ¿no? El Tribunal Supremo, algo... Se intentó. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ordenó repetir el juicio porque vio falta de motivación en el veredicto, pero luego el Supremo dijo que no, que hay que respetar la decisión del jurado popular. Y en España, una vez que eres absuelto en firme, no se te puede juzgar dos veces por el mismo delito.
Principio non bis in idem. O sea, que aunque mañana Fran Medina fuera a la plaza del pueblo y confesara con un megáfono que lo hizo, ¿no le pasaría nada? Exactamente. Sería intocable penalmente por este caso. Y eso es lo que te deja ese sabor a ceniza en la boca. La Guardia Civil sabe quién fue, la familia sabe quién fue, gran parte de España sabe quién fue, pero la verdad judicial dice que no hay culpable. Es desolador. Y Marianela, ¿qué fue de ella? Porque perdió a su hija, a su exmarido, y encima su pareja resultó ser el principal sospechoso. Marianela es una muerta en vida. El pueblo, en su inmensa crueldad, llegó a culparla a ella moralmente. Si no hubiera sido infiel, esto no habría pasado. La machacaron. Tuvo que irse, medicada, destrozada. Imagina vivir sabiendo que dormiste con el monstruo que masacró a tu hija. Es que el nivel de toxicidad de ese entorno es irrespirable y el caso está cerrado oficialmente. Técnicamente sigue abierto para buscar a otro culpable. La Guardia Civil ha vuelto a analizar la manta, la ropa, buscando algún ADN desconocido. Pero es un paripé triste. Saben que no van a encontrar a un ninja misterioso que entró, mató y se fue sin dejar rastro, salvo el ADN de Fran. Están buscando fantasmas para justificar que el sistema falló. Me has dejado sin palabras. Empezamos hablando de injusticia, pero esto supera mis expectativas. Es el fracaso total, policial no, porque ellos hicieron su trabajo, pero sí judicial y social. Es la demostración de que la verdad y la verdad judicial son dos líneas paralelas que a veces nunca se tocan. Almonte sigue ahí, con su virgen y sus fiestas, pero hay una casa cerrada, una familia rota y dos tumbas que claman al cielo. Y un hombre libre que camina entre ellos. Y la pregunta que me hago ahora, y que seguro se están haciendo los que nos escuchan, es ¿estamos seguros con este sistema? Si unas pruebas de ADN y una investigación de élite pueden ser tumbadas por la opinión pública y un jurado inexperto que nos protege. Esa es la pregunta del millón. Quizás la justicia no es ciega. Quizás a veces simplemente se deja vendar los ojos por quien grita más fuerte. Qué miedo da eso. De verdad, qué miedo. Gracias por traernos esta historia. Ve, aunque hoy me vaya a la cama con un nudo en la garganta, a nuestros oyentes nos gustaría saber qué pensáis. ¿Jurado popular sí o no para delitos de sangre? ¿Creéis que la presión social puede absolver a un asesino? Lead sobre el caso, informaos, no os quedéis con los titulares. Y sobre todo, no olvidéis los nombres, Miguel Ángel y María, porque ellos son los únicos que importan aquí. Nos vemos en el próximo episodio. Este ha sido el recorrido de hoy por el laberinto del crimen. Si te ha gustado, suscríbete y comparte este vídeo. Gracias por escucharnos. Nos encontramos en el próximo caso. Chao.